Programa 2. Un acercamiento a la lectura. El sentido de la lectura y los tipos de lector. Bienvenidos a este segundo programa en donde comprenderemos el interesante tema de la lectura. Revisaremos si se trata de un proceso mental o sensorial. Lo cierto es que la lectura es una experiencia formativa, libre y gozosa. Vamos a conocer algunas conceptualizaciones al respecto. En su sentido etimológico, la palabra leer tiene su origen en el verbo latino legere, relacionado con cosechar o recoger un fruto. Por ello, al leer, estamos adquiriendo un significado de hechos, cosas y fenómenos de la realidad para relacionarnos con ella y conocernos también a nosotros mismos. La lectura es una dimensión esencialmente humana. No es una habilidad que se aprende como andar en bicicleta o nadar. No leer no es como alguien que vive junto al mar y no sabe disfrutar el mar. Es algo mucho más profundo. Es como una persona que nunca se ha enamorado. El que no haya encontrado los libros que le apasionen, las lecturas que le cambien la vida cuando las está haciendo, es como alguien que no sabe en qué consiste enamorarse. Es decir, es esa naturaleza de dimensión humana. Por supuesto que sirve para conocer, pero lo importante no es eso. Lo importante es el compromiso y la inmersión completa del ser humano en la posibilidad de leer. El filósofo y especialista, historiador de la lectura, que es Alberto Mangel, dice, por eso, el que piense que es más importante comer que leer, está subestimando al ser humano, lo está considerando como si fuera solo una dimensión animal. Leer es parte de lo que nos hace humanos. La lectura también es un proceso interactivo de comunicación entre el texto y el lector, que al interiorizarlo construye su propio significado. Por ello, la lectura es un proceso constructivo, porque el significado no le pertenece al texto, sino que el lector lo construye conforme va leyendo y le otorga un sentido particular al texto, según sus conocimientos y sus experiencias. Cada lectura, aunque sea del mismo texto, es única y original, porque cada lector es también único. Habrá lecturas semejantes debido a muchas coincidencias culturales, pero nunca lecturas iguales. Leer es una manera de entender más y mejor el propio mundo, la propia vida, ¿no? A partir de que uno reflexiona sobre lo que se le pone delante, a partir de que uno contrasta sus experiencias del momento con las que ya tuvo, va volviendo más complejo, digamos, su contacto con las cosas. Y ese proceso se facilita por medio de la lectura, que nos ayuda mucho a todo eso, a analizar, a reflexionar, a encontrar como nuestras propias respuestas a las preguntas, incluso a plantearnos nuestras propias preguntas. Todo eso es para mí. Entonces, la lectura fue en principio eso, fue una forma de distracción, de entretenimiento y también de conocimiento. Y luego con el tiempo uno va descubriendo que ese conocimiento que se da a través de la lectura se puede amplificar, puede ir más allá de los propios libros, puede ir al mundo mismo, puede ir a que uno comprenda de una manera más clara, más profunda, más variada la propia existencia, su propio sitio en el mundo. Los seres humanos no nacemos siendo lectores. Es un proceso progresivo que puede ser muy gratificante. Y una vez que desarrollamos la técnica para decodificar estos signos, somos capaces de leer y descubrir el universo a través de la palabra escrita. Yo sí creo mucho en que se lee por rebeldía, porque no estamos a gusto con nuestra propia vida. O sea, no nos basta con la vida que tenemos, queremos más. Y una posibilidad de acceder a más es a través de los libros. El proceso lector lo podemos comprender en 5 pasos. 1. La percepción, que es el reconocimiento de símbolos gráficos por medio de una técnica concreta. P-E-R-R-O. Y junto dice, muy bien. 2. La comprensión, mediante la cual reconocemos el significado de lo escrito por la creación de imágenes asociadas a los signos que vemos. 3. Interpretación,
es la capacidad de atribuir un significado a algo. 4. Reacción, que es la capacidad de manifestar una actitud ante lo leído. Es decir, tiene que ver con la capacidad crítica y la comprensión. Y 5. Integración, que es la capacidad de establecer relaciones de valor entre las ideas expresadas y la propia experiencia. Así como aprendemos a comunicarnos mediante el lenguaje oral, que consiste en hablar y escuchar, también aprendemos a comunicarnos mediante el lenguaje escrito, que consiste en leer y escribir. Esas son las 4 acciones básicas de la comunicación: hablar y escuchar, leer y escribir. 4 habilidades que organizan nuestro lenguaje para construir significados. El placer de la lectura se produce cuando la acción de leer se convierte en una creación, en un acto productivo, cuando se ponen en juego las facultades del lector y se rehace el texto a medida que se está leyendo. Los seres humanos no podemos limitarnos a escuchar y observar sin que algo se produzca en nuestro pensamiento. Hay interacción entre la lectura, conocimientos previos y el medio ambiente para dar origen a una nueva comprensión. Un texto no se comprende cuando se repite de memoria, sino cuando se establecen conexiones lógicas con esas ideas escritas y se expresan de una manera diferente. Es así que la lectura, al ser integral, lleva al ser humano a un proceso de comprensión, donde es capaz de realizar propuestas. Yo creo que leer es tener más vidas que un gato, porque los libros sí nos permiten ver otros puntos de vista, o sea, cómo piensan otros. No existe solo nuestra experiencia ni nuestra verdad. Por algo los libros han sido prohibidos, porque los libros permiten pensar, mirar, cuestionar. La lectura es un factor fundamental en la formación integral del individuo para desarrollar su capacidad de comprensión, la fijación de hábitos como análisis y síntesis, corrección y enriquecimiento del vocabulario y para desarrollar su sensibilidad, imaginación y creatividad. Pero para que la lectura despliegue todas sus posibilidades como actividad gozosa y agradable, debe efectuarse como un acto libre y no como una obligación. ¿Cómo están? Hola. Bien. La lectura crea vínculos interpersonales, trama relaciones grupales, construye conocimiento comunitario, fortalece el tejido social y propicia el saludable y necesario diálogo ciudadano. Como hemos visto, la lectura es entonces un proceso mental y sensorial. Y cuanto mayor sea el hábito de lectura, mayor será la comprensión del lector sobre su entorno, y por tanto, el aporte que a éste puede ofrecer. Y entonces, ¿qué sentido tiene la lectura? Debemos entender que solo hay 2 formas de acercarse a la lectura: por necesidad o por gusto, obligados o porque queremos. Entre estas 2 vertientes, cuando se le pregunta a la gente por qué lee, responden con una gran variedad de motivaciones. Cuando yo era niña, yo tenía una tía que me regalaba libros, no los leía hasta que tuve hepatitis porque tenía mucho tiempo, y era una lectora y además sabía qué libros darme para cierta edad. Esa es la otra posibilidad. Si nos dicen tienes que leer porque tienes que leer, como un acto obligatorio y no como un acto donde hay un mundo secreto que se revela para nosotros, seguramente encontraremos reticencia. En la adolescencia, si no se nos acerca aquel libro que tiene que ver con algo que nos va a gustar, puede que perdamos aún una posibilidad de formar un lector. Entonces importa también mucho qué libros, cuándo, y la conversación sobre los libros. Creo que hay que sostenerla igual que se sostiene una conversación sobre el cine, la política. Hay que conversar sobre los libros. Los libros son parte de la vida. Con mucha frecuencia se culpabiliza a la gente que no ha adquirido el hábito de la lectura o que no ha leído tal o cual libro. Por ejemplo, El Quijote. Hay gente que dice, me siento culpable de no haber leído estos libros que para nosotros son importantes. Yo pienso que hay que cambiar completamente el sentido de lo que nos falta por leer y pensar que antes de que se trate de un deber, se trata de un placer. En lugar de decir, qué mal, no he leído tal libro, decir, qué bien, no he leído tal libro, porque todavía me espera ese placer inmenso y ese descubrimiento que va a enriquecer mi vida. Y porque nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde para descubrir la dimensión humana de la lectura. Y hay que pensarlo como un enriquecimiento que nos espera siempre.
Para el personal de una biblioteca pública, es necesario conocer por qué y para qué lee la gente, para así poderle dar el mejor servicio. Las motivaciones de cada lector le sirven al bibliotecario para atender esas necesidades y así brindar un servicio de calidad. De acuerdo a Elsa Margarita Ramírez Leiva, investigadora de temas de lectura del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, los lectores se dividen en 6 grupos. Primero, el lector extensivo, que es prácticamente un devorador de textos de todo tipo, y lo hace por diversión, placer o necesidad. Literatura, ciencia, periódicos, revistas o textos especializados. Y no solo de soportes tradicionales, sino también de Internet y medios digitales. El segundo grupo es el lector literario, igualmente ávido de placer y con gran capacidad selectiva, aunque solo de literatura como novela, cuento, poesía y publicaciones de autores reconocidos. Tercer grupo, los lectores intensivos, quienes leen mucho, pero de un género especializado, que normalmente tiene que ver con su trabajo o afición. Son lectores de revistas, periódicos, textos digitales y otros soportes más inmediatos que no siempre están en los acervos bibliotecarios. El cuarto grupo es el lector escolarizado, que se puede dividir en 2 categorías: el que cumple con encontrar lo que necesita para sus tareas y el diversificado, que más allá de cumplir está dispuesto a abrir sus intereses a otras aficiones lectoras. Este último puede ser asiduo visitante de la biblioteca pública. El quinto grupo es el lector esporádico, quien lee libros de manera muy ocasional, la mayor parte de las veces por obligación. Tampoco lee periódicos o revistas, y casi nunca usa la red de Internet. Finalmente, el sexto grupo es el llamado no lector. Nunca lee y afirma tener dificultades para comprender el contenido de los textos. Por supuesto, nunca asiste a bibliotecas ni librerías. Estos últimos 2 grupos, el de los esporádicos y el de los no lectores, representan un amplio campo de oportunidad para el trabajo bibliotecario. Creo que los bibliotecarios, por otro lado, son los orientadores, son aquellos que pueden conducir, llevar de la mano nuestras preguntas, nuestras curiosidades, saben dónde están acomodados los libros, cómo, por qué, pero también saben acercarnos a aquello que a lo mejor nos va a poder dar la información o la lectura que nosotros ni siquiera sospechábamos que existía. Creo que acompañan, son un puente entre ese mundo de la casa de los libros y los deseos del lector. Una vez que el bibliotecario conoce a su público potencial, su siguiente desafío será abordarlo, sobre todo a los grupos más alejados de la lectura. Es importante remarcar que no se debe censurar a quien no lee, porque la lectura no se puede concebir como una obligación. La lectura no se enseña, se contagia, y los promotores de la lectura deben ser los primeros convencidos de ello. El bibliotecario, el promotor de la lectura, es también un lector que no es ajeno a la comunidad donde sirve. Se asume como parte de ella cuando trabaja y dialoga con los usuarios. Las estrategias deben ser creativas, lúdicas e imaginativas, pero al mismo tiempo deben obedecer a una teoría y a una metodología sobre el desarrollo de las habilidades lectoras. Todo ello en combinación con una profunda observación y comprensión de las dinámicas socioculturales y políticas de la comunidad donde trabaja. Es así como el bibliotecario puede construir una base para su trabajo futuro, con el objetivo de llegar a ese usuario final de la comunidad donde está incidiendo. En el siguiente programa vamos a conocer la lectura colectiva y la importancia de las tecnologías en la promoción de la lectura. Hasta entonces.